Omar, la pregunta, cómo has visto el tema del anuncio que hizo esta semana la presidenta Yanine Áñez de adelantar el bono, de adelantar el aguinaldo de la renta dignidad? Muchísimas gracias, José Antonio. Encantado nuevamente de poder compartir estos minutos de conversación. Respecto a tu primera consulta, yo creo que cada bono tiene características particulares y yo me animaría a señalar al menos tres en el caso específico del bono salud, y las vería desde un plano político, económico y social, y voy a comenzar por este tercero. Para nadie es extraño lo que está sucediendo en nuestro país. En muchos casos hay sectores cuantitativamente significativos que realmente la están pasando muy, pero muy difícil. En ese contexto, es casi imprescindible y necesario que el Estado, a través del gobierno, haga algo por estos importantes sectores. Se habla de que este bono podría llegar aproximadamente a 870.000 familias, personas específicamente, y claro, esto va a significar de alguna manera un alivio en necesidades imprescindibles y básicas como son alimentación, seguramente algo de vestido y albergue, pero un tema fundamental también es el hecho de que posiblemente estos recursos sirvan para incluso adquirir elementos de bioseguridad. Hay algunos que definitivamente, algunos sectores que no tienen por la insuficiencia de recursos a la situación que han llegado. Entonces, desde el punto de vista social, nos parece realmente importante y había que pensar además algunas otras políticas y acciones desde el Estado tendientes a poder fortalecer esa posibilidad de atender a estos sectores y además que son cuantitativamente significativos en nuestro país. Entonces, desde la posibilidad o desde la visión social, nos parece sin lugar a dudas muy, pero muy importante. Luego iría por el lado económico, que probablemente es también significativo. Y en el ámbito económico hay que pensar en dos elementos claves, ¿no? Es decir, la persona que reciba sus recursos, se habla de 500 bolivianos, seguramente los va a utilizar, ya lo dijimos en qué propósitos. Esto va a significar que de alguna manera va a tener una capacidad adquisitiva. Es decir, si estamos hablando de 870.000 personas o familias, multiplica esto por el bono, que son de 500 bolivianos, estamos hablando de alrededor de 450 millones de bolivianos que se inyectarían a la economía. Esto para incrementar de alguna manera la demanda. Y cuando decimos demanda, son demandas seguramente de alimentos, de algún vestimenta, etcétera, etcétera, lo que de alguna manera incentiva o genera una dinamicidad en la demanda que está venida a menos. Entonces, esto va a ser positivo. La parte que había que, sobre la cual habría que abundar, tiene que ver más bien con la parte de dónde sale esto. Y claro, de dónde sale, más o menos las características se las da y va a salir de préstamos. No es bueno, en general, recurrir a préstamos para gasto. Pero, dadas las características en las que nos ha puesto la pandemia, seguramente vamos a discurrir hacia ese escenario de recurrir a préstamos del exterior posiblemente para poder solventar este tipo de circunstancias, que económicamente va a tener esa posibilidad de incrementar de alguna manera la demanda y con eso dinamizar un poco la oferta, porque seguramente los que venden alimentos, comidas que se producen en nuestro país, empresarios pequeños, micros e incluso la gran empresa, va a poder acceder a dinamizarse un poco con esa inyección de recursos. Y finalmente el último, tercer elemento, pues el tiempo siempre es corto, quisiéramos expandirnos más, pero es muy difícil. El último elemento que nos parece importantísimo es el hecho de señalar en el ámbito político. ¿Qué significa esto políticamente? Estamos en un instante de muchísima efervescencia política, producto de todo lo que significa el proceso electoral en nuestro país. Entonces, cualquier acción de estas características, de esta naturaleza, sin lugar a dudas, tiene también en el horizonte un rédito político. Y aquel que da bonos, aquel que da dinerito, siempre saca atrás de ello un rédito político. Entonces, también se convierte en un elemento político cuando existe de alguna manera una disputa en el ámbito electoral o una contienda electoral que nos está llevando por esos horizontes. Entonces, esos serían los tres escenarios de reflexión que tengo en este tema. Omar, ¿cómo tú ves el tema de la economía? A veces somos muy pesimistas
por cómo se están desenvolviendo las actividades. Hay mucho desempleo. Hemos visto cómo cadenas grandes de supermercados han cerrado sedes, hoteles, lo propio, la hotelería prácticamente es uno de los rubros más golpeados. Omar, ¿qué opinas acerca del escenario económico para los siguientes días, para los siguientes meses? Bueno, José Antonio, la pregunta que me planteas esta segunda es muy complicada, muy compleja de verdad, porque constantemente entramos en más pesimismo, Habíamos pensado en algún momento que la pandemia ya por este tiempo podía comenzar a atenuarse. Sin embargo, estamos viendo una dinamicidad muy grande. No sabemos los tiempos, lamentablemente no se pueden calcular los tiempos. Y esto del dilema entre lo económico y la salud y la vida, en este caso, es un dilema que no debería existir. Por sobre todo debería estar la vida por sobre todo de la gente. Pero bueno, también parte de la vida es la economía, es decir, si no tienes para comer, como que también entras en una situación bastante crítica. Así es que en ese escenario mi vaticinio de cómo anda y de cómo puede ir la economía es altamente pesimista. Se están manejando indicadores, por ejemplo, en crecimiento, que son negativos sin lugar a dudas, pero que podrían oscilar en una contracción de la economía desde un 5 hasta un 7 u 8%. Y yo estaba apuntando un dato, por ejemplo, en España el último trimestre se ha contraído en 16% la economía. Entonces, si te das cuenta, la situación no es de las mejores, no solo en nuestro país, sino fuera de nuestras fronteras. Todos los países están atravesando por momentos verdaderamente críticos y el nuestro no va a ser diferente. Es decir, ha habido de alguna manera una pequeña o importante recuperación frente a escenarios anteriores de los precios de algunas materias primas, ¿no? Hablo yo de minerales y particularmente el gas, que bueno, nos ponen en un poquito mejor condición, pero claro, son precios oscilantes, van subiendo y van bajando de acuerdo a cómo se va desarrollando la pandemia. Entonces, yo creo que en el ámbito del crecimiento es muy difícil, no hay inversión nueva, hay algunos sectores sí que están con alguna posibilidad, sectores vinculados a la pandemia que les está yendo mucho mejor, pero hay otros sectores que realmente están por los suelos, el caso del turismo, etcétera, etcétera. O los espectáculos masivos, por ejemplo, están en un desastre total. Eso por un lado, el crecimiento, entonces no hay mayores expectativas. Un segundo elemento que es la inflación. En el plano de la inflación también hay algunas tendencias en algunos sectores a presiones inflacionarias, ¿no? Es decir, han subido los precios de muchas cosas vinculadas particularmente al tema de la pandemia, medicamentos, etcétera, etcétera. Y en general va a haber unas tendencias, unas presiones a que se incremente la inflación. Y finalmente, por la escasez de tiempo, yo me tendría que referir a un otro tema que me parece importante y es el tema del desempleo, ¿no? Es decir, el tema del desempleo es terrible porque muchos sectores productivos, particularmente los pequeños, han cerrado. Es una cantidad impresionante de empresas pequeñas, medianas incluso, José Antonio, que han cerrado, y esto ha aparejado el desempleo, aunque en contraparte ha habido niveles de creatividad para poder intentar sobrevivir en este contexto. Los deliveries son un escenario, la venta de comidas y otros artículos a través de este mecanismo. Es decir, ha habido creatividad también en el medio de la pandemia para intentar combatir la misma, pero sin lugar a dudas son catastróficos los efectos económicos. Yo creo que el empleo todavía va a seguir cayendo, es decir, el desempleo, y hay que tomar diferentes acciones. Ya en el escenario mismo de las políticas que implementa el gobierno, hay que ver cómo va la política fiscal. Sabemos que ha habido una caída de ingresos realmente calamitosa a nivel de recaudaciones impositivas, lo que nos ponen un pie realmente muy mal. Hay que ver cómo está el comercio exterior. Igual ahí registramos unas caídas de exportaciones realmente grandes y muy difíciles de poder llevar adelante. También ha habido una contracción sin lugar a dudas en las importaciones. Entonces, como te darás cuenta, referirnos a este tema es muy preocupante y lo que puedo sacar como conclusión es que lamentablemente nos esperan momentos muy, pero muy difíciles en el ámbito económico para esta gestión y naturalmente para la siguiente. Gracias le decimos a Omar Gómez, economista y periodista de carrera, colaborador de la revista Bolivia.